Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre, con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? El 1110. Hola, buenas tardes, buen domingo. Acá estamos en este programa que se llama ¿Por qué? Y hoy vamos a hablar de un tema que todavía no terminó de resolverse, que es el de Grecia. La crisis en Grecia, todos sus problemas económicos, la intransigencia hasta ahora de Alemania y, digamos, las discusiones que se están produciendo acerca de cómo sale Grecia, si es que puede salir de esta crisis. ¿Por qué mucha gente la relaciona con la crisis que tuvimos en la Argentina en el 2001? Es casi inevitable, aun cuando todos sabemos, o por lo menos algunos intuimos, que había grandes diferencias. Para discutir sobre todos estos temas y sobre todo lo que atañe a nuestro propio país, aun cuando nos interese Grecia, por afectos de distinto tipo, estamos hoy con Osvaldo Guariglia, con José Luis Machinea y con Oscar Muñoz. Osvaldo Guariglia es doctor en filosofía de la Universidad de Tübingen en Alemania, es investigador superior del CONICET, premio CONEX Platino del 2006 sobre ética, y ha hecho numerosos libros, y los tres tienen en común que son socios del Club Político Argentino, como yo, así que somos 4. Quien diga que no es hincha del Club Político acá, muere fusilado. Bueno, José Luis Machinea es economista, político argentino, ocupó diversos cargos públicos, y entre ellos fue presidente del Banco Central, ministro de Economía, además fue secretario ejecutivo de la CEPAL y también interviene con escritos y libros en la discusión académica del tema de economía. Oscar Muñoz es periodista, abogado y dirigente en el primer equipo del gobierno de Raúl Alfonsín. Es autor del libro Alfonsín, Mitos y Verdades del Padre de la Democracia. Y actualmente es una persona que interviene también mucho con su pensamiento en las discusiones de cómo nos gustaría que fuera la Argentina. Bueno, todos están interesados en la crisis de Grecia, han intervenido de distinta forma en esta discusión y les doy la bienvenida. Bueno, el que quiera empezar a hablar, José Luis, ¿querés? Dale. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí, por cierto. Y Grecia, sí, vos bien decías, Grecia tiene similitudes con el caso argentino, así como también tiene diferencias, ¿no? Las similitudes son bastante obvias y se vinculan con un sistema muy rígido, cambiario muy rígido, ¿no? Se llama euro en Europa y se llamaba convertibilidad en Argentina, y eso reduce de alguna manera los márgenes de acción de la política económica, y en todo caso la discusión es uno se sale o no se sale, y cuáles son los costos de salida, y cuáles son los beneficios de la salida. Y eso es lo que se discutió en Argentina en su momento, y eso es lo que se discute hoy en Grecia. Con una curiosidad, ¿no? En Grecia los griegos votaron que no al programa de ajuste, al mismo tiempo que sí, todo el mundo está convencido que tienen que quedarse dentro del euro. La pregunta es si ambas cosas son compatibles. Lo mismo que pasaba con la convertibilidad, ¿no? 75% de los argentinos querían mantenerse en la convertibilidad y había problemas para salir. O sea, es posible mantenerse en la convertibilidad y al mismo tiempo mejorar la competitividad, no era. Y lo de Grecia me parece también va por el mismo camino. Lo de Grecia agrega un condimento más, o varios condimentos más, políticos. El primero
que es Europa, ¿no? Claro. Y eso... Que no es poca que cosa. no es poca cosa. Entonces, Grecia tiene un condimento de contagio. Primero, lo que pasa en Grecia puede afectar a otros. Lo que pasa en Argentina, salvo los pobres uruguayos, a los cuales siempre jorobamos un poco cuando nos va mal, a nadie. Pero ahí sí hay contagio, y hay contagio económico y hay contagio político, ¿no? Claro, ahora me haces pensar, y también lo comparto con Osvaldo y Oscar, que hay un dicho que es Brasil se estornuda y nosotros nos resfriamos, ¿no? En este sentido, pasaría lo mismo con Uruguay con respecto a nosotros, pero nosotros sí que Brasil nos influye mucho en nuestra economía, en nuestro bienestar. Vos que pensás, Osvaldo y Oscar, cuando quieran, hablen, por favor, hay una interrúmpanse. diferencia, yo diría, A ver. lo que dice José Luis, importante con respecto a lo que pasó en Argentina. Uh-huh. Los programas de ajuste que le impuso la Unión Europea a Grecia llevan 5 años. Digamos, el déficit, la deuda griega al comienzo de este programa de ajuste estaba alrededor del 110% del PBI, del Producto Bruto Interno. Hoy está a 175% del Producto Bruto Interno, con una recesión del 25%, una caída brutal del desempleo, del empleo. Una subida enorme en el desempleo, y sobre todo los jóvenes, que están entre el 50 y el 60% desempleados, jóvenes preparados, digamos, ya con estudios universitarios. Claro, no es etcétera. el caso cuando uno dice los ni, no, claro, sino gente... Yo no sé bien, quizás José Luis se acuerde, pero yo creo que en la Argentina más o menos la deuda del Producto Bruto Interno que teníamos en aquel momento era alrededor del 50%. 55%, que desde todo punto de vista parecía muy manejable. Con una diferencia, que la tasa de interés en ese momento era 8% por sí, año. Claro. Y ahora es 0 en el mundo. Entonces, exactamente, pero esa es la otra... Menos deuda, pero una tasa... Claro, esa es la otra cosa, que siempre el mismo chiste, ¿no? Es decir, el famoso dicho de Benjamin Franklin, que los banqueros son como aquel que le presta un paraguas a uno cuando es un día soleado, y cuando llueve se lo pide de vuelta, ¿no? La tasa de digamos, la tasa... D'Alema ahora hace poquito decía lo que hemos dado para Grecia en realidad fue para los bancos alemanes, ¿no? Exactamente, porque con el asunto del riesgo la tasa de Grecia era del 5% para arriba, y fue subiendo hasta llegar al 10%. Mientras que en otros países... Cero, o negativa, como en el caso de Alemania, ¿no? Así es. Entonces, esto es también algo a considerar de la situación actual. ¿Por qué él no tuvo tanto respaldo? Porque francamente ya no daba más, hasta que inclusive ya no daba más el país, inclusive el Fondo Monetario Internacional, en un giro totalmente sorprendente de la directora Lagarde, apoyó finalmente que la deuda, en una última informe de la semana pasada, que la deuda griega en estas condiciones era impagable, con lo cual descolocó también a los dirigentes de la Unión Europea, al Consejo y a los alemanes, fundamentalmente. Desde ese punto de vista, digamos, el referéndum tiene un sentido, ¿no? Sí, digamos, claro, para mostrar una decisión política importante. Y creo que de alguna manera ha cambiado el panorama. Me parece que además del referéndum, otro factor importante ha sido la decisión de Hollande de que Grecia tiene que quedarse en el euro, por un lado, y sobre todo la decisión de Obama. A mí me llama mucho la atención en el diario que leí ayer, un diario alemán, que el primer ministro de Polonia, Tusk, que era sumamente
rígido, siguiendo la línea que marcaba Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, ahora cambió totalmente, habló por teléfono con Tsipras y le dijo que bueno, que podrían entenderse, que habría que ver cómo se encaraba la deuda, y el mismo Schäuble ha dicho, digamos, el Süddeutsche Zeitung presenta una fotografía de Schäuble diciendo se puede reformular la deuda, cosa que hasta el día anterior habían dicho es imposible. Una reformulación que puede ser por alargamiento de plazo, baja de intereses. Hay un escritor que tal vez ustedes lo siguen o no, de novelas policíacas, griego, Jaritos, ¿no? Sí. El último libro de él, que es una alcancía, es un chancho que tiene la cola hacia el lector, y dice hasta que llegamos, más o menos. Sí, ¿no? así dice. Cuenta Así se adelanta y cuenta casi lo que pasa en el que además es un referéndum. tipo fascinante, sí. Cariz, porque él nació en Constantinopla, como le sigue diciendo, igual que los griegos, digamos, a Estambul, pero su padre es armenio, su madre es griega, de la minoría griega de Estambul, él es un hombre de cultura alemana, y entonces en esa mezcolanza entiende muy bien a los griegos. Porque yo creo que lo que está en juego, y que unifica el drama que tuvo la Argentina con el que tiene Grecia, creo que lo de Grecia hoy se va a resolver, creo que hoy mismo me parece que van a firmar un acuerdo, pero el viernes ya avanzaron mucho. Sí, ¿no? sí, pero es decir, lo que yo creo es que lo que unifica Argentina y Grecia, el problema de la deuda, es algo no analizado todavía en el mundo, que son las consecuencias negativas de la caída del muro. Todo el mundo hizo miles de páginas sobre las ventajas para la democracia, para la libertad, para la creación económica, para la expresión artística, cultural, etcétera. Pero en realidad hay un lado oscuro, como en todo cambio tan profundo. Y es que me parece que los banqueros, el capitalismo en general, pero los banqueros en particular, perdido el miedo a que los pueblos se hicieran comunistas, fueron y van y están yendo para reconquistar aquellas políticas sociales. Por eso está en crisis el Estado de Bienestar. Ahora seguimos enseguida. Bailaré, bailarás, cantaré, cantarás, cuando vuelvas para no decir adiós. Bailaré, bailarás, cantaré, cantarás, al volvernos a encontrar tú y yo. Cantarás, cantaré, al pisar el andén donde tanto se perdió, porque partir siempre es morir un poco, un poco. Bailaré, bailarás, cantaré, cantarás, cuando vuelvas para no decir adiós. Viviré, vivirás, cuando queden atrás tantas frías noches sin amor. Cantarás, cantaré, cuando bajes del tren, aquel tren que se llevó parte de mí a otro país lejano, lejano. Bailaré, bailarás, cantaré. Bueno, nos preguntábamos por qué iba a bailar con todas estas noticias, pero bueno, es cosa de los muchachos. Los griegos bailan Pablo, siempre. sí. Sorba nos dio un circunstancia, ejemplo. Claro. Yo no sé si ahora bailarán tanto. Bueno, esto es Ahora algo sí, de- pero con la más fea. Bueno, son cosas de mi Con producción y del técnico. Con Merkel están bailando, Graciela. Qué Sí. cosa terrible. Vos pensás que fea. Bueno, Sí, Berlusconi- ojalá fuera eso y nada más. Ojalá fuera eso. Claro.
Porque en la novela que vos mencionás hay una gran crítica para el pueblo griego, para su conducción política, pero también para Alemania, ¿no? Porque yo creo que lo de Alemania es atroz, porque Alemania siempre son tipos tan productivos que se enojan porque los demás no trabajan como alemanes, pero es como pedirle a los alemanes que bailen como andaluces, ¿viste? No es así la cosa. Bueno, los alemanes, es curioso lo que pasa en Alemania, porque en la cantidad, cuando yo he estado muchas veces en Alemania, además de haber estudiado ahí, etcétera, en la cantidad de horas de trabajo, acá trabajamos muchas más que ellos. Así es. Claro, pues son más Bien. eficientes. Ellos, lo que pasa es que tienen una eficiencia asombrosa y cumplen sus 7 u 8 horas y después se van a tomar cerveza. Pero A las marcan 5 o 6 de el la griego. tarde, están todos los bares Sí, completos. van, saben, etcétera. sí. Pero nuestro novelista griego Así es. dice al final de su último libro, dice, ¿sabe qué? No, usted no entiende que esto es así. Para los griegos, trabajar es una tortura. Desde que entra el griego a trabajar, lo único que hace es esperar que se haga la hora de salida. En cambio, el alemán, desde que sale de trabajar, Disfruta. está esperando que llegue el día de mañana para volver a trabajar. Esa es la Pero lección eso, de Marca. eso me lleva José Luis. también a un tema estructural, ¿no? Sí, sí, Si eso sí. es así, digamos, esa unión europea no tiene sentido, ¿no? Bueno. Claro, no Claro. puedo tener una moneda común y uno tiene una productividad esta y el otro la productividad esta, Claro. y cada vez la productividad es distinta, y yo me quiero jubilar a los 57 y el otro se jubila a los 67. Claro. Digamos, no va. José Pero la Luis, pregunta se es- dice, así como ustedes me hicieron acordar cuando dijeron que Hollande intervino, se dice que en realidad Grecia ingresó por una cuestión romántica de Mitterrand. Puede ser. No, puede ser, que puede eso ser, puede ser. decía, que no daban las condiciones, vamos. No, es No, que se armó sí. mal la Unión Europea de entrada, porque Grecia es el caso extremo, pero también pasó con España, también Sí, pasó con Portugal. Portugal. Entonces, el problema es que se armó mal. Uno no puede armar una unión de monedas sin tener una unidad fiscal, ¿no? Digamos, los países como Estados Unidos, cuando hay una crisis en una provincia, esa provincia deja de pagar impuestos y le llega la ayuda federal a través de Claro. subsidio de desempleo, etcétera, etcétera. Y no pasa nada. Entonces nadie te llega ninguna ayuda del gobierno federal Arreglatelas, nacional, te dice arreglátela. No funciona, no hay ningún mecanismo de ajuste y eso está mal diseñada. O sea, como está mal diseñada, o la cambian el diseño o se van a volver a golpear Con otro país. en otro caso, ¿no? Vos decís que cuando arrancó la Europa de los 6 había 5 que estaban muy productivos, que eran Alemania, Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, e Italia siempre tenía problemas de moneda, digamos. Sí. Pero era Italia, de todos Sí, modos. sí, era Italia. Claro, era Italia. No digo, es que a mí no me parece mal, aparte me parece una cosa maravillosa lo de la Unión Europea, la idea, Sí, del sí, sistema sí. de protección social, todo eso lo hemos... Sí, terminar con las guerras. terminar con la franco-alemanas, guerra. Así que todo eso está fantástico. El problema es que nos animaron a ir un paso más allá, y el paso más allá es hacer también una unión fiscal. Una unión fiscal que termine compensando a las zonas que le van mal y termine cobrándole impuestos a las zonas que le van mejor. Y si no hay eso, si no hay una unión fiscal atrás de este negocio, y no funciona, ¿no? Entonces, o ellos van y profundizan lo que es la Unión Europea, o esa unión difícilmente tenga, desde el punto de vista económico, solución, porque no tiene solución desde el punto de vista político, Claro. porque la gente se percibe básicamente española y después europea, o alemana y después europea, Bueno, al o punto- griega y después europea, y no a la inversa. Hay un problema al con punto que el Alemania propio también, ¿no? España tenés los que hoy quieren independizarse, aún dentro de España, Aún los dentro. vascos y los Pero Pero catalanes. tenés un problema con Alemania también, ¿no? Porque finalmente, vos fíjate que hay un sentimiento antialemán que se está expandiendo, digamos, que es muy fuerte. Por ejemplo, en España casi el 60% de la población en la última encuesta está en contra de Merkel. Las cosas que aparecen en la mayor parte de la prensa es, bueno, otra vez Alemania. Y recordemos que para nosotros es lejano y los banqueros se hacen los sordos, pero la ocupación nazi en Grecia fue muy violenta, fue muy salvaje, la resistencia griega fue muy heroica, cobraron mucho. Yo, por ejemplo, conocí a un bombonero griego que lo habían molido a palos, y se salvó la vida de milagro durante la ocupación nazi. Entonces también hay historias de esta naturaleza que tienen que ver con que el rol de Alemania, yo creo que el rol del liderazgo, no sé, ustedes saben más que yo del tema, mucho más el tema económico, el rol del liderazgo también implica a veces tener que poner. Así y me es, parece que sí. los alemanes están viste que solo el 10% de los alemanes están dispuestos a sustentar esta Por eso esta te iba a crisis preguntar, griega. Osvaldo, que
bueno, supongo que también el resto conoce a Alemania, pero vos has estado bastante ahí. Merkel también tiene que pensar en los votos de su gente, porque es la realidad de quien conduce, ¿no? Lo que se llama el frente interno. Sí. Contanos Bueno, un poco. la situación ahí realmente es difícil, porque voy a empezar por los que no deberían tener la misma posición que Merkel y sin embargo la tienen, que son los socialdemócratas. Claro. Y que hacen realmente una especie de... Socialdemócratas alemanes. Alemanes que forman parte del gobierno, porque es un gobierno de gran coalición, y Sigmar Gabriel, que es el vicecanciller, realmente sigue exactamente los pasos de titubeando, pero los pasos de Merkel. Tanto es así que ha comenzado a producir irritación en el interior de la socialdemocracia. El ala más izquierda de la democracia y los jóvenes ya están cansados de este titubeo y zizagueo de Gabriel. En la carta interesante que han enviado los 5 economistas, los economistas, hay un economista que es muy interesante, que es Heiner Flassbeck, que fue el secretario de Estado del Ministerio de Finanzas del gobierno de Schröder, digamos, del gobierno socialdemócrata. Cuando salió en Alemania. En Alemania. Cuando salió esta carta, él es alemán, ¿verdad? Cuando salió esta carta, lo llamaron al ZDF, el televisor, uno de los dos grandes cadenas de televisión, y le hicieron una entrevista diciendo, pero ¿cómo usted firma esta carta? Realmente nos sorprende, son los alemanes, son los griegos que no quieren trabajar. Y entonces él empezó a explicar hasta qué punto Alemania tenía la culpa o la responsabilidad de la situación alemana con estos sucesivos préstamos que en realidad habían ido, como señalaba D'Alema, a pagar los intereses de la deuda y a salvar bancos alemanes y franceses que si no hubieran pagado estaban al borde de la quiebra. Y estaban totalmente sorprendidos e irritados de este señalamiento. Quiere decir, los medios alemanes, salvo Süddeutsche, digamos los de centro izquierda, Süddeutsche Zeitung de Múnich, y el Spiegel, la revista, todo el resto en contra y la culpa de los griegos. La culpa de los griegos y punto. Sí. De modo tal que lo que le llega al hombre medio alemán o a la mujer medio alemana es esto: nosotros trabajamos y le estamos pagando a los griegos sus pensiones. Vos sabés que un minuto, que le quería preguntar una cosa a José Luis. Enseguida te preguntaba. ¿Te acordás, José Luis, que cuando gana Bush, pleno gobierno de la Alianza, en realidad fin no buscado del gobierno de la Alianza, O'Neill sale y dice, los plomeros americanos más o menos no tienen por qué pagar la deuda de los que no quieren pagar? Yo no me acuerdo cómo eran las palabras, y ahí se cortó absolutamente la bicicleta que se había iniciado con Menem, de deuda para pagar deuda. Yo pensaba, si eso no hubiera ocurrido, por supuesto, ex post facto, y hubieran venido el tema de las commodities, es decir, el viento de proa después, no creo que de la Rúa lo estuviera haciendo, pero a lo mejor hubiera estado pidiendo la reelección. A ver, ¿qué decís? Sí, dos cosas. Una es el contexto externo fue extraordinariamente desfavorable en ese momento, por lo que decimos, los términos de intercambio y la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés era 7%, más el riesgo país, que eran 5 puntos, y al mismo tiempo los términos de intercambio eran los peores de los últimos 30 años. Así que ese era el contexto externo, pero efectivamente lo que vos marcás, y me sirve de pie para marcar lo siguiente, es que cuando asume en su momento, en los 80, cuando asume Alfonsín, lo que hay es una situación donde gobernaban Bush en el norte y estábamos rodeados de países con dictaduras, y vos fíjate que todo el proceso de la deuda de los 80 fue muy parecido a lo que estamos viendo en Europa. ¿Cuándo se resolvió el problema de la deuda? 7, 8 años más tarde, desde el año 90,
cuando ya se habían cobrado los bancos americanos habían dejado de estar fuera de peligro. Entonces la pregunta es, ahora ya los bancos franceses y alemanes están fuera de peligro. Si están fuera de peligro, digo, ¿por qué no hacerlo de una vez por todas lo que se le está pidiendo a Alemania, ¿no? Yo creo que había que haber hecho antes. Varios de nosotros dijimos hace 5 años que había que hacerlo, porque lo que hoy es impagable también era impagable en ese momento. ¿En el al momento menos, dónde? Y hace 5 años, En la deuda Grecia. griega era 100 y pico %, caía en recesión, las tasas de intereses eran relativamente más altas, y también era impagable. En lugar de resolver ese problema en ese momento, por Alemania, básicamente no se resolvió cuando había que haberlo resuelto. Pero alguien podía decir, bueno, sufrían los bancos alemanes y franceses, ¿no? Preocupación por... Bueno, ahora se resolvió ese problema, ya no están más. Igual que tampoco estaban a fines de los 80, cuando apareció el famoso Plan Brady. Durante todo el periodo fue bicicleta. Y en el periodo de la Alianza también fue, antes con Menem, había una parte de bicicleta. Lo que pasa que ahí sí, la postura política cambió. Una era la posición de los demócratas hasta ese momento, de Summer y compañía, y los republicanos venían con el tema del riesgo moral, ¿no? Claro. El riesgo moral como el tema más relevante, y eso precipitó una crisis que ya se veía venir por otra parte. Bueno, enseguida Están haciendo señas. volvemos, sí. Nos hacen seña de que cortemos.